Vimos este tema, la norma tributaria. Vamos a continuar ahora con la interpretación de esa norma. Quedamos que la principal norma tributaria, teníamos que era la ley, ¿cierto? La ley creada por el Congreso, que en este caso les estoy platicando que la ley de ingresos es la fundamental. Siempre pensamos que la norma más importante es la del ISR, la del IEPS, esas normas no. Acuérdense que la fundamental, donde se establece nuestra obligación a pagar contribuciones, es la ley de ingresos. Por eso es que es tan importante su estudio y su seguimiento a efecto de que tengamos plena consideración respecto a la regulación que se establece en esa materia de impositiva, ¿no? Ya vimos que era la ley, tiene que seguir un proceso de creación, ¿sale? Lo hace el Congreso, en este caso en materia fiscal, tanto la Cámara de Diputados, que es la de origen, es la fundamental, y después siempre pasa a revisión por parte del Senado, ¿no? Entonces es el proceso que sigue. Después vimos el decreto. Este decreto es el que yo les digo que el Ejecutivo lo puede usar. ¿Para qué? Pues para aumentar, para eliminar, para disminuir algún impuesto. ¿Saben? Aquí puede incluso el Ejecutivo, por medio de un decreto, establecer, eximir a personas o grupos respecto al pago de contribuciones. Aún a pesar de que el Congreso haya establecido que todo va a quedar igual, que los impuestos van a ser los mismos, que las tasas sean las mismas, el Ejecutivo tiene la facultad de establecer decretos y en base a esos decretos, bueno, pues establecer una obligatoriedad para las personas. En general, los decretos que emite el Ejecutivo en materia fiscal casi siempre son para eliminar o disminuir, es lo común. Sin embargo, en comercio exterior no, en comercio exterior los usa para incrementar, ¿sí? Es decir, para incrementar número de importaciones de mercancías o para aumentar los impuestos al comercio exterior. Normalmente lo usan para ello. Y el otro decreto que utiliza, pues lo hace para dar plazos para pagar, para otorgar facilidades o cosas por el estilo, ¿sí? Que es lo común. Y tenemos por otra parte, lo comentamos, que son los reglamentos. Los reglamentos los hace el Poder Ejecutivo. ¿Para qué son los reglamentos? Los reglamentos quedamos que explican las leyes, las hacen más entendibles. Y les comenté en la clase anterior, en la práctica actualmente los reglamentos los usa el Ejecutivo para ponernos más obligaciones, desafortunadamente. Si no estamos de acuerdo con esas obligaciones, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues si no estamos de acuerdo con esas obligaciones, entonces vamos a promover un amparo indirecto con la finalidad de atacar un reglamento que excede de la facultad del Ejecutivo. Estamos entonces, cuando ustedes lean un reglamento y detecten que les está poniendo obligaciones, en ese momento ustedes pueden promover un medio de defensa si les afecta, con la finalidad de eliminar esa obligación, ya que un reglamento solo puede tener explicaciones. ¿Estamos? Ya promuevo mi amparo. ¿Qué es lo que he visto en la práctica? Que normalmente luego los perdemos. Perdemos los amparos porque el Poder Judicial, ¿sí?, se pone de acuerdo con el Ejecutivo, yo no sé, pero no nos da la razón muchas veces respecto a las obligaciones que se establecen en esos reglamentos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Estábamos viendo también las circulares o criterios y se los expliqué. Sí, las circulares, bueno, pues de alguna manera son aquellas donde nos dicen tienes que presentar tal día, es un horario de tal a tal, es decir, en esas circulares se establecen como que comunicaciones con el particular para el cumplimiento de sus obligaciones. Y los criterios es lo que conocemos como miscelánea fiscal. La miscelánea fiscal es obligatoria para los contadores al momento de trabajar la contabilidad. ¿Estamos? Entonces es muy importante que cuando estén trabajando con una contabilidad se sujeten a esos criterios. Hay otros criterios que se les denominan ahora normas de información financiera, ¿saben? Hay normas de información financiera nacional e internacional, ¿cierto? Entonces esas normas entran en el apartado de criterios.
y también son obligatorios, es decir, son de observancia general. Hay tesis de jurisprudencia donde nos dicen que una autoridad, cuando practica una auditoría a un contribuyente, ¿sí?, puede verificar que el contribuyente esté acatando esas normas de información financiera, y si no está acatando las normas de información financiera, le puede determinar un crédito o la puede multar. Entonces, por eso cuando en sus materias los pongan a estudiar esas normas de información financiera, denle mucha importancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera la autoridad va a verificar que cada uno de los contribuyentes estén cumpliendo con su aplicación. ¿De acuerdo? ¿En dónde? En una facultad de comprobación. Y esa facultad de comprobación poco a poco está siendo un poquito más electrónica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hasta que lleguemos ya al 100. Sí, tenemos, yo creo que más del 60% de personas que no lo cumplen. Sí, pero en otras áreas, otras personas, la mayoría no están cumpliendo con esa disposición. Entonces, si decimos que el 50% no paga impuestos, pues quiere decir que más del 50% pues no está utilizando todavía sus medios electrónicos. ¿De acuerdo? Y hasta aquí nos quedamos, ¿se acuerdan? No sé si tengan alguna duda. Ya les he estado hablando de la jurisprudencia, ¿no? De eso. ¿Qué es la jurisprudencia? Bueno, pues es una actividad jurisdiccional que realizan los jueces, no todos, porque hay muchos jueces de todos los niveles, pero no todos los jueces. Entonces es una actividad de los jueces en donde pues les planteamos nuestras demandas, iniciamos un juicio y les solicitamos ahí en la demanda, en un apartado, le tenemos que poner qué norma se va a interpretar, que es el tema que vamos a ver a continuación también. Entonces hago mi demanda. Al momento de hacer la demanda siempre tengo que redactar un capítulo, eso es muy importante y no viene en los libros ni en la ley. Siempre hay que redactar un capítulo donde hable o donde se exprese cuál es la norma que queremos que interprete. Entonces le tengo que poner capítulo de la demanda, por ejemplo, capítulo 5, norma general a interpretar. Ese sería el capítulo. Y entonces ya en el contenido le tengo que poner: solicito a su señoría o a sus señorías, si es un cuerpo colegiado, tengan a bien interpretar el artículo tal de la ley tal, ya que considero, y ahí lo pueden poner también, considero que es violatorio de mis derechos por esto y por esto y por esto y por esto. ¿Sale? Y entonces se lo tengo que solicitar. Le tengo que poner un capítulo preciso donde solicite y requiera yo que se interprete esa norma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es esencial. Repito, en ninguna de las leyes que hablan sobre procedimientos fiscales se establece un capítulo determinado, pero sí nos lo requieren los tribunales al momento de que hagamos nuestro escrito de defensa. Esa petición la pueden fundamentar ustedes en el artículo 8 constitucional. Entonces, esa demanda la va a analizar el juzgador y va a interpretar ese artículo. ¿De acuerdo? Si no lo interpreta, pues nos vamos a ir al siguiente medio de defensa y le vamos a alegar al siguiente juez violación a nuestro derecho por no interpretar esa norma que nosotros requerimos al juzgador. ¿De acuerdo? Entonces ya el juzgador dice, bueno, pues voy a interpretar la norma. Esa interpretación de la norma, ¿sí?, se hace en la sentencia. Entonces el juez en la sentencia, con texto, realiza la interpretación de la norma. ¿Estamos? Ya vienen varios párrafos, puede ser un párrafo nada más en donde esté la interpretación. ¿De acuerdo? Esas interpretaciones los tribunales las van guardando. ¿Cómo las van guardando? Pues hacen una sistematización de sentencias, las tienen guardadas. Sobre todo ya se inclinan mucho a lo electrónico y las tienen de manera electrónica. ¿De acuerdo? Cuando van varias interpretaciones en el mismo sentido, ¿sí?, bueno, pues se va queriendo formar un criterio de interpretación.
Entonces, uno solo pues es un criterio, ya. Otros son 2 criterios, otros son 3 criterios. Cuando se juntan 5 criterios de interpretación, o sea, 5 interpretaciones similares en diferentes juicios, ¿estamos? ¿Sí? Se forma la jurisprudencia. Entonces, cuando llega otro asunto similar, los juzgadores ya no se meten a interpretar. Simple y sencillamente dicen, resulta aplicable la siguiente jurisprudencia. Y ya no tiene nada que interpretar. Ya en base a esa jurisprudencia es como ellos resuelven. ¿Estamos? Va a haber ocasiones en que a pesar de que se junten los 5 criterios y hay una jurisprudencia, a veces se va a contradecir, pueden llegar otros 5 criterios que van a contradecir esa jurisprudencia y entonces se forma otra jurisprudencia por contradicción. La jurisprudencia anterior, que son 5 criterios, se llama jurisprudencia por reiteración. Reiteración de criterios. Cuando viene otra en contra, ¿sí? Se llama contradicción de tesis. ¿Estamos? ¿Yo? Entonces, la jurisprudencia es la interpretación que hacen los juzgadores respecto a un artículo, porque muchas veces decimos respecto a una norma general, bueno, respecto a un artículo o artículos de una norma general. ¿Sale? ¿Quién creó la norma? Pues la creó el Congreso. El Congreso no la hace de manera perfecta, es decir, se equivoca en su proceso de creación. ¿Estamos? No la hace bien. En consecuencia, al no hacerla bien, deviene la necesidad de interpretar esa norma. ¿Quién lo hace? Bueno, pues ya les dije hace un momento, pues los órganos jurisdiccionales. ¿Saben? Y ellos buscarán que esa norma tenga un sentido correcto, esté interpretada de manera correcta. ¿Quiénes hacen las jurisprudencias? Bueno, pues las hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Federal ahora de Justicia Administrativa. ¿Sale? Por parte de la Suprema Corte, ¿quién hace la jurisprudencia fiscal? Bueno, pues la realiza, en este caso, algunos órganos nada más. Para nosotros son la Suprema Corte de Justicia en pleno y en salas. Así es como la elaboran. El pleno lo componen 11 ministros. Voy a aprender tantito. Entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación se divide en pleno y en salas. ¿Vale? En pleno son 11 ministros y son 2 salas. Sala 1, sala 2, cada una integra 5 ministros. ¿Saben? Ellos son los que principalmente conforman, sí, la jurisprudencia. ¿Saben? Y tenemos también el Tribunal Electoral, pues no aplica a materia fiscal, ¿verdad? Pero también tenemos los tribunales colegiados, ¿no? Ellos se componen de 3 magistrados. ¿Saben? ¿De qué materias conoce? Bueno, pues la Suprema Corte conoce de penal, administrativo, civil y laboral. Entonces conocen de esas 4 materias, igual los colegiados conocen de las 4 materias. ¿Saben? ¿Cuántos colegiados hay? Bueno, pues en el Distrito Federal son muchos y son especializados. Aquí, bueno, pues tenemos, por ejemplo, tenemos 2 administrativos que conocen de materia fiscal aquí en el estado de Guanajuato, ¿no?
y depende de la carga de trabajo, pues se van asignando mayor número de tribunales colegiados en toda la República. La Suprema Corte solo es una, ustedes la ven frecuentemente en la televisión o en las redes sociales porque es como un medio círculo en donde se sientan 11 personas, uno es el presidente y ellos están analizando y votando lo que son las tesis o los criterios, están interpretando las normas, a eso se dedican a interpretar. Si tú no les planteas algo de interpretación, pues no te lo van a aceptar. Esa es su función primordial. ¿De acuerdo? Nosotros, ¿qué hacemos respecto a la jurisprudencia? Pues nosotros ni la creamos, ni nosotros tenemos nada que ver. Como fiscalistas, lo que tenemos que hacer es estudiarla, ¿sale? Estudiarla y utilizarla en los medios de defensa que vayamos a promover. ¿Dónde la encontramos? Pues la encontramos en la página de la Suprema Corte de Justicia, allá está la jurisprudencia. Se publica aparte en el Semanario Judicial de la Federación. Como su nombre lo dice semanario, entonces cada semana se está creando la jurisprudencia, ¿verdad? ¿Sí? Y es obligatorio para nosotros estarla buscando. Yo, bien fácil en Google, ¿no? Le pongo jurisprudencia sobre impuesto a valor agregado y ya Google también me da muchos resultados. A veces, para no meterme a la Suprema Corte, rápido la busco en Google y te arroja varios resultados respecto a alguna jurisprudencia, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas? ¿No? Bueno, en materia de la Suprema Corte también tenemos lo que son los plenos de circuito, así se llaman. Los plenos de circuito también pueden crear jurisprudencia, ¿no? Los plenos de circuito se componen por varios magistrados de los tribunales colegiados de cada estado. Entonces, si en un estado hay muchos tribunales colegiados, un representante de cada colegiado se conforma para crear, incluso no solo de un estado, a veces abarcan varios estados, para conformar esos plenos de circuito que son de reciente creación, no tienen mucho tiempo y también realizan interpretaciones de normas. En materia fiscal, los plenos de circuito no tienen mucha injerencia, no tienen mucha cuestión o cargas de trabajo en materia fiscal. ¿Por qué? ¿A qué se dedican en específico los plenos de circuito? Los plenos de circuito hacen declaratorias generales de inconstitucionalidad. ¿Qué es eso? No sé si me entienden, ¿no? Bueno, cuando tú presentas el amparo solo es para ti y solo lo ganas tú. ¿Estamos? Cuando el amparo llega a los plenos de circuito o lo conocen de los plenos de circuito, los plenos de circuito lo que hacen es que determinan de que esa sentencia que ganaste tú no solo te aplique a ti, sino te aplique a todas las personas de la República. ¿Saben? Eso es lo que hacen los plenos de circuito. Declarar que una sentencia que ganó un contribuyente se aplique en toda la República o a todos, ¿no? Bueno, en materia fiscal esa regla no aplica. En materia fiscal, quien gana un amparo, solo a él lo protege. Por eso es que no va a haber mucha jurisprudencia fiscal relativa a la creación de ella por parte de los plenos de circuito. Entonces, de la Suprema Corte, pues nos vamos a concentrar en que la jurisprudencia la crean estos órganos. ¿Sí? Entonces, esta es la interpretación judicial. A continuación vamos a ver la interpretación que hacen los particulares, pero esta es la interpretación que hacen nuestros tribunales, ¿sale? Entonces, ¿cómo se forma? Bueno, pues ya les dije 5 criterios en el mismo sentido, ¿saben? Si no se forman 5 criterios, bueno, si se forman 5 criterios se llama jurisprudencia. Si van 1, 2, 3 o 4, se le llama tesis aisladas, ¿saben? Entonces tiene diferente nombre. Si no llega a ser jurisprudencia, se llama tesis aislada. Si sí llega a ser jurisprudencia, así se va a llamar, tesis de jurisprudencia. ¿Saben? Entonces, la primera palabra siempre va a ser tesis. Sin embargo, una será aislada y la otra será de jurisprudencia. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Entonces, los votos, bueno, pues debe ser
por mayoría, ¿no? En este caso, de 8 votos, ¿no? Para formar la jurisprudencia. Si se trata del pleno, 4 votos si son las salas. Si son los colegiados, mayoría de votos, que serían los 3, ¿sale? Los 3 votos por unanimidad, ahí están, son 3 magistrados, entonces los 3 votos. ¿De acuerdo? Esta ya no nos es tan interesante porque les digo, nosotros no estamos trabajando en un lugar donde se cree la jurisprudencia. Nosotros, ¿qué hacemos? Solo la estudiamos y la usamos en los medios de defensa. Ahí la plasmamos en nuestro documento, en nuestro escrito. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿No? Bueno, ya se los dije, hay otra forma de crear la jurisprudencia que es la contradicción. ¿Sale? Es cuando se contradicen tesis, ya sea entre tribunales colegiados, entre salas o la Suprema Corte con otros de sus criterios. ¿Quién resuelve las contradicciones? Es el Pleno de la Suprema Corte. Los 11 ministros resuelven sobre las contradicciones de tesis. Es común. ¿Qué obligatoriedad tiene la jurisprudencia? Pues la jurisprudencia es obligatoria para todos los tribunales, pero en ese orden que les puse. Entonces, la jurisprudencia del Pleno les obliga a todos los de abajo que puse ahí, ¿sale? La jurisprudencia de las salas, ¿sí?, les obliga a los tribunales colegiados, ¿sale? La de los colegiados a todos los juzgados inferiores. ¿Quiénes son los juzgados inferiores en materia fiscal? Bueno, pues es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, la jurisprudencia del Pleno le obliga a todos, incluso al tribunal. La de las salas le obliga a los colegiados, incluso al tribunal. La de los colegiados le obliga al tribunal. ¿Sale? ¿Estamos así? En esa cascada. Pero al revés, ¿no? Es decir, la jurisprudencia de él no le obliga a nadie de arriba. La jurisprudencia de él no le obliga a nadie de arriba. Esta jurisprudencia no le obliga a nadie de arriba. ¿Estamos? Entonces, al revés no se puede. Solo se aplica o solo se tiene la jerarquía hacia abajo, hacia sus inferiores. ¿Estamos? ¿De acuerdo? La jurisprudencia del tribunal, bueno, el tribunal actualmente, bueno, está en proceso de reforma. Se compone de 11 magistrados, ya van a ser más magistrados. ¿Por qué? Porque se va a abrir una nueva área, se los había comentado ya anteriormente, ¿sí? Se va a abrir un área que va a resolver todos los asuntos relativos a la corrupción, ¿sale? Entonces, ¿quién va a sancionar a los funcionarios corruptos y quién va a sancionar a las personas que participen con ellos en la corrupción? Va a ser el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y para eso va a crear una nueva sección. ¿Estamos? Entonces van a agregarse otros 5 magistrados a los 11 que hay actualmente. Esos 5 se van a encargar de sancionarnos. Entonces, si tú te alías con un funcionario público corrupto, ¿sí? Ahorita, ¿qué pasa? No te pasa nada. Al único que van a sancionar actualmente es al funcionario corrupto. Ya sea que le finquen un procedimiento, que lo despidan, que le presenten una denuncia. El año entrante, ¿sí?, cuando ya todo esté en marcha, ya todo esté perfecto, se va a sancionar tanto al particular como al funcionario que participó con él en actos de corrupción. ¿Y quién se va a encargar de esa sanción? Pues se va a encargar este tribunal. Por eso es que es tan importante para los que somos abogados el estudio de la maestría en fiscal, ya que vamos a litigar en materia no solo tributaria, sino también en materia de actos de corrupción de los particulares y de los funcionarios. Y vamos a poder defender en ese tribunal, ante esa instancia, todas las sanciones que se pretendan hacer hacia los particulares. Entonces va a haber más asuntos. Va a haber más asuntos. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa con las empresas que los delincuentes que les piden dinero, pero pues ellos con tal de que no
pero son los delincuentes, ¿no? Que coaccionan a particulares. De ellos se encargan lo que es el Ministerio Público. Acá va a haber como un tipo de Ministerio Público, pero solo para actos de corrupción. ¿Sí? Y ellos se van a encargar de investigar todos esos actos de corrupción. ¿Y quién los va a sancionar? Los va a sancionar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Vale? Pero ya si es un delito, entonces no, ese se pasa a lo que es el ámbito penal, a un proceso penal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, actualmente pues, tenemos 11, pero se supone que van a ser, entonces, si se va a agregar una sección, pues van a ser 16. ¿Estamos? Y ya le puse aquí, se dividen en 3 secciones, ¿sale? ¿Estamos? ¿Hecho? ¿Quién crea entonces la jurisprudencia fiscal del tribunal? El pleno y las secciones. ¿Estamos? Ellos crean la jurisprudencia. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Dónde encontramos la jurisprudencia? La encontramos en la página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Saben buscar la jurisprudencia? ¿No les había mostrado esa parte? ¿No? Ahorita checamos a ver si funciona el internet para mostrarles. ¿Alguna duda? Es igual, son 5 criterios, ¿estamos? ¿Sale? ¿Estamos? Es igual, 5 criterios. Si no se juntan, bueno, pues va a ser un criterio aislado, es igual, ¿no? Igual se requiere votación de la mayoría, se publican en la revista del tribunal, la revista es mensual y también se puede crear las tesis por contradicción. ¿Sale? ¿Dónde las consultamos? Bueno, vamos a checar a ver si esto funciona. Es muy sencillo, no tiene mayor complicación. ¿En YouTube? Le pueden poner en Google, ¿verdad? Pero si no, bueno, entran directamente. Vamos a ver la del tribunal. Se van aquí a esta parte. El inicio, tfja.gov.mx. Aquí hay servicios en línea. ¿Sí? Tenemos este apartado y tenemos el acuerdo. Aquí vienen acuerdos. ¿Sí? Viene el tribunal, quiénes son. Aquí vienen muchas cuestiones que pueden ustedes consultar. ¿Sale? Aquí en el centro de estudios está la revista. ¿Se acuerdan que les dije que se publicaba en la revista? Entonces pueden consultarlas en la revista directamente o se van al sistema de búsqueda. Aquí en el sistema de búsqueda, que está en la parte de abajo, le doy un clic y te da acceso a muchas cosas, miren, ¿sale? Incluso te pone la de la Suprema Corte de Justicia, aquí está. ¿Sale? Entonces, aquí le pones solo jurisprudencia, ¿sí? Solo jurisprudencias, o bien le pones buscar en todas las épocas, ¿sale? Yo le pongo general. Pues normalmente siempre en el rubro le pongo, por ejemplo, contradicción y le hacemos una consulta y aquí ya me aparecen las tesis. Aquí viene la materia, el identificador de la tesis, la clave, el rubro es este, es el párrafo más grande que está dentro de la tesis y aquí nos dice qué es, o sea, de qué tipo se trata. Si se fijan, aquí es un precedente, quiere decir que pues a lo mejor no es jurisprudencia, ¿se fijan? Y este sí nos dice ya que es jurisprudencia, ¿lo notan? Y nos dice de quién es, son del pleno. ¿Sale? Aquí todas estas que me aparecen son del pleno. Ya le pongo próximo y pues ya me aparecen más. ¿Sale? Entonces abro una y ya viene el texto completo. Esta
La copio. Copiar y la pego en mi escrito de defensa. ¿Sale? Si es que me es útil, desde luego, ¿no? Aquí es un ejemplo nada más. ¿Sale? Esa es la forma. Si me voy a la página de la Suprema Corte, aquí me dejaba buscarlas también, pero yo prefiero entrar a la página de la Suprema Corte. Aquí sistemas de consulta. En sistemas de consulta me voy a semanario judicial, después a sistematización de tesis y ya me abre este cuadro, ¿no? Aquí le voy a poner rubro, que es lo normal que le pongo, señalo pleno, perdón, esta no. Me dice que lo va a buscar en el pleno, en la primera, segunda sala, ¿sale? Ahí lo dejo así. Y voy a señalar constitucional y administrativa. ¿Por qué? Porque son las materias que busco en fiscal. No soy penalista, ni soy civilista, ni soy laboralista. ¿Estamos? Entonces solo todo lo fiscal se refiere a interpretación de la Constitución o bien a lo que es el derecho administrativo que forma parte de lo fiscal. Entonces ya está señalada esta parte. Aquí le puedo elegir si quiero tesis jurisprudenciales y aisladas o solo jurisprudencias. Yo le dejo siempre jurisprudenciales y aisladas y le dejo rubro. Y entonces ya le pongo igual que allá, le pongo contradicción. Y le pongo enter ya para que las busque. Y aquí están las tesis que me arroja, ¿sale? ¿De acuerdo? Está muy padre porque me dice ahí más o menos las fechas en que son, vienen desde 95 a la fecha. Las señalo y aquí me dice, ¿no? ¿De quién son? Me dice qué tesis es, me dice dónde, aquí no se alcanza a visualizar bien. Vamos a hacerlo más grande. No quiere. Pero aquí en esta parte de acá me dice si es una tesis aislada o es otro tipo de tesis, ¿no? Y aquí viene, igual la copio y la pego en mi escrito de defensa. Igual, si ustedes están trabajando una contabilidad y van a hacer algún registro contable, es obligatorio también buscar jurisprudencia, porque también hay jurisprudencia de los impuestos. Entonces, no sé, por ejemplo, algo que estén viendo en alguna materia de impuestos, para que lo podamos buscar. ¿No? Entonces le ponemos deducción. Y aquí están todas las tesis sobre deducciones. Y las tengo que leer. Como fiscalista las tengo que leer. Abro una, primero leo el rubro, a lo mejor del rubro no es interesante, ¿no? Leo el rubro, pues como que esta no. Esta, no, tampoco. Esta, no, sí, esta sí. Habla de las deducciones personales del artículo 151 del ISR a partir de enero de 2014, o sea, está vigente, esta sí la leo. Entonces la abro y la leo. Y eso es lo que tengo que estar haciendo, ya que esta sí es jurisprudencia, miren, aquí dice jurisprudencia. Entonces, eso es lo que tengo que estar haciendo como fiscalista en mis ratos libres. Si tienen, ¿verdad? No estar checando el Facebook ni nada de eso. Yo sé que ¿sale? Esto es lo que tengo que estar haciendo. ¿Sale? Entonces, igual, otro término muy común en fiscal, que es el tema de abono, ¿no? Entonces le pongo abono. Y aquí me pone algunas cosas de abono. Voy a buscar cuál es la fiscal. ¿Sale? Que pues
puede ser de mercantil. Si no hay, pues no hay de abono. ¿Estamos? Me regreso, pongo otro término, ¿vale? Interpretación. Entonces ya encuentro otras y aquí busco algo que se refiera a lo fiscal. ¿Saben? ¿Cuántas horas? Pues a veces yo he pasado 4 horas haciendo esto que estoy haciendo ahorita rápido. A lo mejor me paro a tomar agua, para comer o algo, no sé, pero a veces paso hasta 4 horas buscando, leyendo materia fiscal, los tesis y criterios. Y eso es lo que tienen que estar haciendo en lugar de estar perdiendo el tiempo en otras cosas que no sirven para nada. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Y pues eso me va a hacer un mejor fiscalista. ¿Por qué? Pues porque voy a estar estudiando, ¿sí? Lo que están interpretando los tribunales, ¿no? ¿Qué alcance tienen las tesis? ¿Son obligatorias? Pues sí, ya se los expliqué, ¿sale? Las de la Suprema Corte son obligatorias para todos los de abajo, ¿sale? Todos los que estén sujetos a su jerarquía. Las de los colegiados son obligatorias para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No son obligatorias para otros colegiados, ¿sale? Bueno, no sé si quieran ya aquí se los puse, pero ¿cómo se organiza más o menos la Suprema Corte? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, para efectos fiscales, se divide en tribunales colegiados y juzgados de distrito. Entonces la Suprema Corte, para efectos fiscales, es ese organismo que ya vimos que se divide en pleno y en salas, y son los tribunales colegiados, que son 3 magistrados, y tenemos los jueces de distrito, solo es un juez. El juez de distrito conoce del amparo indirecto y los colegiados conocen del amparo directo y del recurso de revisión, que van a ver ustedes en 4º semestre. ¿Saben? ¿Cómo se compone el tribunal? Bueno, pues el tribunal se compone entonces del pleno, tenemos las secciones y abajo de las secciones están las salas. ¿De acuerdo? Las salas se componen igual que los colegiados, de 3 magistrados. ¿Quién conoce de materia fiscal? Las salas. ¿Estamos? Hay salas especializadas. ¿En qué? Pues hay salas especializadas en comercio exterior. Hay salas especializadas en propiedad intelectual. Hay salas especializadas en juicio en línea. Hay salas especializadas en el juicio exclusivo de fondo, que van a ver en el 3er semestre. ¿Saben? Y va a haber las salas especializadas en lo que son los actos de corrupción. ¿Sale? ¿Sí? Son salas. Hay salas que no son especializadas, pues esas conocen de todo lo demás que no sea de la especialización correspondiente. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Todo de memoria? No para la clase, para la vida. ¿Sí? Para la vida de fiscalistas. ¿Son especializadas exclusiva de qué? De juicio exclusivo de fondo. Van a verlo en 3er semestre. En línea, propiedad intelectual, comercio exterior.
¿Sale? Las especializadas no hay muchas, son poquitas, están normalmente en la Ciudad de México y algunas en otras partes de la República. ¿Vale? Y ya pronto les digo, pues va a estar esas salas especializadas en todo lo que es la corrupción en México, que se supone que ya se va a tratar de eliminar. Con ese sistema se pretende eliminar. La pieza fundamental del sistema es la fiscalía. Va a haber una fiscalía especializada en actos de corrupción. Todavía no se ponen de acuerdo en el Congreso quién va a quedar de fiscal en esa dependencia. ¿Sí? Va a ser ciudadana, se supone, es decir, van a ser ciudadanos los que van a encabezar esa fiscalía especializada. ¿Estamos? Entonces, igual la jurisprudencia del Pleno del Tribunal es obligatoria para todos los inferiores. ¿Sale? ¿Es al 100% obligatoria? No. ¿Sale? Se pueden apartar de la jurisprudencia. ¿Cómo le hacen? Simplemente fundando y motivando por qué se están apartando de la jurisprudencia. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si hay una jurisprudencia, no por eso voy a ganar el juicio, lo puedo perder. Porque ellos se pueden apartar de la jurisprudencia y pueden establecer, incluso como quedamos que hay contradicción, pues pueden crear otra en contra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al 100% obligatoria no. Hay muchos despachos contables que hacen planeaciones fiscales en base a jurisprudencias. Eso es muy malo. No podemos hacer planeaciones fiscales en base a jurisprudencias. Las jurisprudencias solo aplican en los juicios, no aplican en los procedimientos contables. Ahora, dicen, pues es que ya tengo una jurisprudencia, voy a ganar el juicio. No precisamente. Yo he tenido jurisprudencias en juicios y los he perdido, no la aceptan. La cambian y cambian el sentido o no la observan. Porque ellos los juzgadores se pueden apartar de la jurisprudencia, siempre y cuando fundamenten y motiven su resolución. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo obtenerla? Si es de la Suprema Corte, se van ya a la página, consultan el semanario judicial. Si es del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entonces en ese caso se van a la página también y ahí la pueden consultar. ¿Estamos? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿No? Pasamos al siguiente tema entonces. ¿Sí? Sí. Bueno, ya vimos cómo interpretan entonces la jurisprudencia. Ahora vamos a ver cómo se interpretan las leyes fiscales. ¿Sale? Entonces el tema se llama la interpretación fiscal. ¿Qué es la interpretación fiscal? Es lo mismo que hacen los tribunales, pero realizado por particulares. Es decir, los particulares estudiamos la norma fiscal, la leemos, no la entendemos, es lo muy común, ¿verdad? Lo más común es que no la entendemos. Leí el artículo 115 de la ley del impuesto sobre la renta, no la entiendo. ¿Sabrá Dios qué quiere decir? ¿Sale? No lo entiendo. ¿Qué es lo que hacen? Pues se van a un curso, dicen, pues voy a un curso sobre el ISR, a ver si ahí me resuelven todas mis dudas que tengo sobre la ley del ISR. ¿Saben? Entonces ya van al curso y le hacen al curso fiscal y le hacen las preguntas al conferencista. Y le dicen al conferencista, oiga, es que yo tengo este problema, ya en el periodo de dudas, ¿no? Después de que expone. Es que yo tengo esta duda, no sé cómo hacerle aquí, no le entiendo al artículo 116, a qué se refiere, etcétera, etcétera. Y el conferencista les dice, bueno, pues es que mira, el artículo 116 nos dice esto, lo interpretamos así y lo aplicamos así. ¿Estamos? ¿Eso es correcto? Y ya te vas a tu despacho, te vas a donde trabajas, y así aplicas el artículo tal de la ley del impuesto sobre la renta. O igual, no lo entiendes a una regla en materia de comercio exterior, no lo entiendo, me voy al curso, a ver, explíqueme la regla. ¿Cuál es esa regla? Pues es más o menos como la miscelánea, pero en comercio exterior. Y no le entiendo a la regla, ¿sí?
Entonces voy al curso que me explica el conferencista, ya me dice, pues sale así, etcétera, y ya lo aplico. ¿Es correcto? La interpretación es estricta, ¿no? Conforme a la ley fiscal. Tú no puedes interpretar algo para lo que tú entiendes, sino es de acuerdo a lo que estrictamente dice. O le preguntas al maestro, no sé cómo le entiende esto. Y ya te dice el maestro cómo se le entiende. Pues no, en materia fiscal tenemos métodos para entender las normas tributarias. ¿Estamos? Y esos métodos dependen también de la persona, fíjense, depende de la persona que vaya a realizar la interpretación. No solamente depende de la norma, sino también de la persona, del individuo que está interpretando esa norma. Por ejemplo, esta pues, es una interpretación judicial, ¿estamos? Porque es el sujeto que lo está realizando, es el juez, el juzgador el que está realizando esa interpretación de la norma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, la interpretación tiene letras, tienen palabras, cada palabra tiene un significado, tienen sentidos distintos, a veces no se le entienden, están mal redactadas. Yo siempre he dicho que carecen de técnica de redacción, no son claras, o bien no regulan todo, me dejan con dudas respecto a qué aplicar o qué hacer en un momento determinado. En este caso, entonces, una norma no es perfecta, está mal hecha en la mayoría de los casos, es un producto del ser humano, el ser humano no es perfecto, en consecuencia, pues la norma no va a ser perfecta, va a carecer de algo. Si carece, le llaman normalmente a la práctica laguna, le llaman laguna, cuando no regula algo, ¿sí? Cuando no se le entiende, pues se dicen, bueno, es que carece de técnica de redacción y hay que interpretarla, ¿no? Cuando hay laguna, hay que llenarla hay que llenar ese vacío, lo vamos a ver, y hay formas de llenar ese vacío. Cuando no se le entiende o no comprendemos su sentido, es donde se aplica la interpretación. Entonces, una cosa es laguna de la ley y otra cosa es una labor interpretativa. ¿De hecho? Entonces, ustedes deben estar estudiando normas. Yo cuando no le entiendo a una norma, les voy a dar un tip. Cuando no le entiendo a una norma, yo lo que hago es que busco en la página de la Suprema Corte, donde les enseñé, y en la página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, busco ahí en la jurisprudencia las definiciones o las interpretaciones que se hayan hecho ya sobre esa norma. Es lo primero que hago, lo primerito. Compensación fiscal, no le entiendo la compensación fiscal, me meto a esos dos buscadores que les mostré y le pongo compensación fiscal. Y son tan buenos a veces que incluso me dan definiciones de compensación fiscal, me dan hasta antecedentes históricos de la compensación fiscal, ahí en las tesis, ahí están. Entonces, es lo que yo en particular hago primero cuando no le entiendo a una norma. Es lo primerito. Pero hay métodos, ¿no? Hay métodos. Entonces, una cosa es interpretación y otra es integración. ¿Sale? Integración es cuando trato de colmar el vacío de la norma, ¿de acuerdo? Cuando no se regula y trato de colmar ese vacío. Interpretación es entender, comprender, razonar el sentido de esa norma. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? ¿De acuerdo? ¿Dudas? Entonces, integración, repito, es llenar un vacío, una laguna, ¿sale? ¿Estamos? Entonces, aquí le falta algo, pues voy a tratar de llenar esa laguna, ese vacío, ¿sale? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No? Interpretación es una actividad de una persona intelectual que realiza para entender el significado de las normas tributarias. Entonces, interpretar es comprender, entender, localizar el sentido que tiene una norma tributaria. Y ahorita
ahorita ya vamos a terminar y les voy a dejar un caso donde van a tener que interpretar una norma tributaria. ¿Sale? ¿Estamos? Escuelas de interpretación. ¿Cuáles son esas escuelas de interpretación? Hay una escuela que nos dice que para poder entender el sentido de una norma, lo que debemos hacer es tratar de encontrar lo que significa cada una de las palabras que estamos leyendo. Es como agarrar un diccionario y estar buscando el significado de cada palabra. Eso nos dice una de las escuelas. Hazle así, que dicen, no le entiendes al texto de la norma. No te preocupes. Busca la definición de cada palabra. ¿Sí? Tenemos un problema con esta escuela porque en materia fiscal tiene su propio lenguaje y no es similar a otros lenguajes. Entonces, por ejemplo, en materia fiscal tenemos la palabra cargo. ¿Sí? Cargo tiene una definición totalmente diferente en áreas de aplicación. ¿Estamos? Entonces, no es muy aplicable esta escuela a la materia fiscal. La podemos usar, sin embargo, no en todos los casos es muy útil o muy aplicable a lo que nosotros vamos a realizar. ¿Sale? Entonces, esta escuela dice, ¿tienes dudas? Busca el significado de cada palabra. Entonces, por ejemplo, yo no le entiendo qué es compensación fiscal, pues busco el significado de compensación y me voy a un diccionario y busco qué es compensación. ¿Hecho? Hay otra escuela que nos dice que si no le entiendes a una norma, busques por qué se creó esa norma. ¿Quién sabe por qué se creó la norma? El Congreso. ¿Sale? ¿Quién creó la norma? El Congreso, ¿verdad? ¿Quién sabe la razón por las cuales se creó la norma? Pues el legislador. Entonces dice que te vayas, pues podemos ir a la página del Congreso y buscar las llamadas exposiciones de motivos de las normas. Las exposiciones de motivos de las normas son previas a la creación de esa norma. ¿Hecho? Y las encuentran en la página de la Cámara de Diputados o en la página de la Cámara de Senadores, le pones en Google exposición de motivos de la ley de impuestos sobre la renta. Y entonces ya te va a salir ahí el por qué se creó la última ley de impuestos sobre la renta. Yo tengo guardadas en mi computadora algunas exposiciones de motivos de las leyes. ¿En qué momento las conseguí? Las consigues en internet. ¿Por qué? Porque cuando sigues ciertas redes sociales, ciertas páginas, ahí aparecen hasta en los noticiarios. ¿Sí? El día de hoy la Cámara de Diputados dio a conocer la exposición de motivos de la ley del impuesto sobre la renta. Y entonces ya le das un clic haciendo los enlaces y te lleva hasta donde están publicadas las exposiciones de motivos, y yo he guardado algunas. Después las utilizas. ¿En qué las utilizas? Yo en los medios de defensa. Cuando voy a llevar un medio de defensa y se vaya a interpretar esa norma, ¿se acuerdan que les dije que había un capítulo de interpretación? Copio y pego ahí las exposiciones de motivos que me beneficien. ¿Estamos? Entonces estoy guardando, estoy siguiendo lo fiscal. Eso es lo que tiene que hacer usted, seguir puras cosas de fiscal. Nada más. Buscar fiscal, buscar todo lo que sea de fiscal. Luego buscan personas, buscan música, buscan películas. No. Busquen puras cosas del fiscal y procuren guardarlas. ¿Sale? También, por ejemplo, tengo los códigos fiscales que han surgido a través de la historia en México. Me falta uno, que es de 1938. Pues tengo los demás, los tengo todos de 1938, nada más tengo un extracto del código. ¿Sí? Entonces,
tengo que seguir todo lo fiscal, buscarlo y guardarlo, clasificarlo. Después lo ocupo, ya sea para una tarea, para una investigación, para un trabajo, para una tesis, para un medio de defensa, para una presentación. ¿Quién dice que a lo mejor ustedes en un futuro puedan ser catedráticos y necesiten esa información para hacer sus presentaciones o para sus ponencias? Si son conferencistas, a lo mejor en un futuro pueden ser conferencistas, ¿cierto? Entonces eso es lo que tienen que estar haciendo. ¿Y qué es lo que acumulan? Pues yo lo que veo que acumulan la mayoría son amigos en el Facebook o acumulan mensajes en el chat, ¿no? Eso es lo que veo que acumulen información fiscal. Entonces, una de las partes importantes pues es agregar a nuestros archivos las exposiciones de motivos de las normas tributarias. ¿Alguna duda? ¿No? Vamos a ver otra y hasta aquí le dejamos. Entonces, objetivista, ya para terminar, para ver hoy nada más 3, que son muy amplias. Esta escuela nos dice que busques la razón de la ley en los hechos. ¿Saben? Pues es que no lo entiendo. Pues, revisa qué es lo que está pasando en tu entorno, en la realidad, cómo se está aplicando ese impuesto y adáptalo a la norma. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ni te quiebres la cabeza. ¿No le entiendes a la ley? Bueno, pues tú ves los hechos, cómo se están dando las cosas y en base a eso interprétalo. Entonces, ¿qué está pasando en tu entorno? Pues en mi entorno está pasando que muchas personas no cumplen con usar el buzón tributario. Entonces, ¿cómo lo interpretas? Pues en base a los hechos de que nadie usa el buzón tributario y no les pasa nada, pues yo interpreto que entonces no es obligatorio el buzón tributario. Eso nos dice esa escuela. En base a los hechos, interprétalo. Y les decía hace un rato, más del 50% de la población no usa el buzón tributario, a pesar de que es obligatorio, para todos. Entonces, yo no le entiendo, ¿es obligatorio o no es obligatorio el buzón tributario? Hay que interpretar esa norma, ¿estamos? Analizo los hechos. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? No lo están utilizando. Entonces, ¿es obligatorio o no es obligatorio? ¿Cómo lo interpreto? Pues no es obligatorio. Es otra forma de interpretación que nos dice. ¿Sale? Y entonces no ajustamos la ley, sino que los hechos se ajustan a lo que es la norma. Y entonces si hay evasión, pues quiere decir que las normas no sirven. Esa es otra escuela de interpretación, es otra forma de interpretar. Es como cuando tienes una pareja, ¿no? Y le mandas un mensaje y no te contesta. Entonces, en base a los hechos, ¿qué consideras? Pues que no le interesas, ¿verdad? Entonces es algo similar en materia fiscal. Está la norma dice tal, pues nadie la aplica, entonces en consecuencia, pues tampoco lo voy a aplicar. ¿Y qué le dices a tu cliente? Pues como nadie usa el buzón tributario y la mayoría no lo usa y no les pasa nada, pues ¿qué le parece si no lo usamos? ¿Está de acuerdo? Así lo interpretamos. Y es otra forma de interpretar las normas tributarias. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a ponerles un caso. Es el 9, ¿no?